Era una mañana polvorienta en Moliagul, un lugar tan pequeño que los mapas lo trataban con misericordia y los cafés cerraban al mediodía. Dos hombres, con las manos curtidas y las bocas llenas de esperanzas, se arrodillaron en una ladera pensando que iban a encontrar una pepita más, una de esas que se pueden guardar en la palma de la mano. Nadie, ni siquiera ellos, imaginó que bajo sus herramientas dormía una pieza capaz de dejar sin aliento a todo un continente. En la historia de la minería hay hallazgos extraordinarios, pero pocos tan increíbles como el del Welcome Strainer. El 5 de febrero de 1869, una pepita de oro con un peso de 72 kilos salió a la luz en esa colina conocida como Bulldog Gully y cambió para siempre la vida de sus descubridores y el destino de una pequeña aldea australiana. Si digo 72 kilos, no se trata de exageración periodística, sino de una realidad física que llegó a ocupar las manos de varios hombres para elevarla hasta la superficie. Los protagonistas son John Dyson y Richard Oates, dos hombres originarios de Cornualles, una región del suroeste de Inglaterra famosa por sus minas de estaño. Como tantos en aquella época, dejaron Europa en busca de fortuna y recalcaron en Australia durante la fiebre del oro de la década de 1850. Trabajaron años sin descanso, entre pozos, crujidos y promesas de suelo fértil en metal precioso. Su oficio, su paciencia y su habilidad con las herramientas fueron la clave para que, el día señalado, la suerte decidiera sonreírles. Imaginen la escena exacta. Están cavando, el sol golpea el metal de los picos, el sudor corre por la frente y la esperanza mantiene la mirada fija en la tierra. John Dyson golpea con el pico y, al retroceder para dar nuevos golpes, el mango se parte contra algo que suena distinto, pesado y compacto. No es una pieza suelta de mineral, ni una piedra cualquiera. Es una masa que desafía la comprensión de cualquiera que haya visto pepitas antes. Dyson contó más tarde que cogió una palanca y, apoyando la fuerza de varios hombres, logró levantar la pepita hasta la superficie. Cuando por fin apareció, el asombro fue inmediato. No tenían una cámara para inmortalizar el momento, así que las primeras imágenes que circularon después fueron ilustraciones hechas a partir de la memoria de quienes estuvieron allí. El tamaño obligó a que la pieza se dividiera para poder transportarla y fotografiarla, porque ninguna báscula ni urna cotidiana podía contenerla tal cual era. La pieza fue llevada a Dunolly, una ciudad situada a unos 20 kilómetros de distancia, y allí la pesaron en el London Chartered Bank. Los empleados del banco, los vecinos y curiosos vieron algo que no se ve todos los días: el mayor ejemplar de pepita de oro conocido hasta entonces. Por su magnitud se decidió cortar la pieza en partes, no por codicia, sino por necesidad para poder modelarla, examinarla y permitir que se hicieran réplicas. Hablemos del valor. En su época, a Dyson y a Oates se les pagaron cerca de 10.000 libras, una cifra extraordinaria en el siglo XIX que cambió sus vidas de forma inmediata. Si trasladamos ese monto a una comparación moderna, y añadimos el interés sentimental y la rareza del objeto, el Welcome Strainer superaría hoy las 2 millones de libras en el mercado actual. Una cifra que suena aún más increíble cuando recordamos que se trata de una roca formada por oro y cuarzo, salida del suelo y capturada por el azar. Ahora detengámonos en el lugar donde todo ocurrió. Moliagul era una comunidad modesta en el estado de Victoria, un punto en el mapa que durante la fiebre del oro llegó a tener vida propia, bares y una economía efervescente. En su momento, la zona llegó a albergar hasta 11 pubs, una cifra que da idea de la actividad, del trasiego y de las esperanzas que se vertían en cada copa. Con el tiempo, como suele suceder en muchos territorios mineros, la fiebre se calmó y la población descendió. Hoy, Moliagul apenas conserva unas pocas casas y una actividad agrícola tenue, pero sigue atrayendo a buscadores y curiosos que quieren sentir, aunque sea por un instante, la emoción de hollar un lugar donde la tierra dio tanto. La historia del Welcome Strainer no es solo la historia de una pepita monumental. Es la historia de personas que emigraron, trabajaron y se arriesgaron, creyendo que la tierra podía ofrecerles una salida. Dyson y Oates eran antiguos mineros de estaño que vieron en Australia una oportunidad para rehacer su destino. Tras años de esfuerzo, el hallazgo fue una prueba palpable de que la perseverancia y, sí, también la suerte podían confluir en un momento. Pensemos en lo cotidiano que cambió para ellos.
Un día de trabajo más, y al siguiente la posibilidad de comprar tierras, ayudar a la familia, o retirarse con dignidad. Pero la historia no termina en el pago o en la fama del momento. Se extendió en el tiempo a través de relatos, de ilustraciones, de réplicas y de recuerdos que se transformaron en patrimonio local. Dado que no existen fotografías del trofeo original en su estado completo, los artistas del siglo XIX crearon imágenes basadas en la memoria de testigos y en descripciones orales. Esas ilustraciones posteriores son hoy el puente entre lo real y lo imaginado, y permiten contemplar réplicas en museos como el de Dunolly. Ver una réplica, sostener la historia visualmente, es una experiencia que conecta el presente con ese instante en el que dos hombres alzaron algo que parecía imposible. El legado del hallazgo sigue vivo, no solo en objetos o en cifras cotidianas. Más de 150 años después, los descendientes de Dyson y Oates se reúnen para celebrar, para interpretar la historia, y para mantener el lugar en la memoria colectiva. Organizan representaciones históricas, visten trajes de época y se encuentran en el lugar del descubrimiento para recordar lo que fue y lo que representó con acento agudo. Esas reuniones familiares y comunitarias convierten la anécdota en tradición, y la tradición en un lazo que une generaciones. Si me permiten una reflexión, hay algo especialmente humano en cómo nos aferramos a estas historias. Nos fascinan porque condensan deseo, trabajo y sorpresa en un solo episodio que podemos contar alrededor de una mesa. Nos recuerdan que la historia no siempre la escriben los poderosos, sino también los que excavan, los que insisten y los que, por un instante afortunado, encuentran lo que buscan. Hablemos ahora de la composición de esa pepita. Estaba formada por oro ligado a cuarzo, una mezcla común en las vetas auríferas, pero extraordinaria por su tamaño. Geológicamente hablando, piezas así se forman cuando el oro se desplaza en soluciones hidrotermales y se deposita en cavidades o fracturas del lecho rocoso. Con el tiempo, la acumulación puede dar lugar a cuerpos masivos que esperan siglos, o milenios, hasta que alguien los descubra. La división de la pepita para poder manejarla trajo consigo un dilema curioso. Por un lado, cortar un ejemplar único parece sacrílego, por otro, era la única manera de evaluarlo, de registrarlo y de conservar su memoria de forma práctica. Así que se procedió a fraccionarla y a modelar las piezas resultantes para exhibición y para venta. Hoy en día, cuando se discute el valor del Wellcome Strainer, intervienen más variables que el simple precio del oro. Hay un valor histórico, un valor emocional y un valor de rareza que multiplican cualquier cálculo económico. Por eso, aunque la suma pagada en su tiempo fue enorme, el valor estimado actual supera las 2 millones de libras y podría ser incluso mayor si consideramos el mercado de coleccionismo y museos. Y luego está el impacto en la comunidad. Moliagul, a pesar de su pequeño tamaño presente, recibe visitantes que buscan comprobar con sus propios ojos el lugar donde aconteció este episodio. Hay rutas de memoria, pequeñas placas y, sobre todo, ese aire de leyenda que envuelve a los pueblos que fueron testigos de la fiebre del oro. Es fácil romantizar estos relatos, pero también conviene recordar las dificultades. La fiebre del oro trajo riquezas a algunos y desarraigo a muchos otros, conflictos por la tierra, y cambios sociales que no siempre fueron beneficiosos para todos. Aún así, la historia de Dyson y Oates funciona como un símbolo, el de que la tenacidad puede cambiar el curso de una vida en un instante. Imaginemos por un momento a aquellos dos hombres en sus últimos años, repasando aquel día. Pensando en el golpe seco del pico, en el sonido diferente del cuarzo, en el peso que les obligó a pedir ayuda y en la mezcla de incredulidad y gratitud que les invadió. Esas memorias, transmitidas a sus familiares, son hoy el tejido que alimenta las reencontraciones y las celebraciones. Finalmente, el Wellcome Strainer nos recuerda algo más universal. Que la historia está llena de sorpresas escondidas bajo lo cotidiano. Que un lugar humilde puede convertirse en escenario de una hazaña que atraviese siglos. Que el valor de una pepita no se mide solo en libras, sino en la capacidad de transformar vidas y de mantener viva la curiosidad humana. Si alguna vez pasáis por Dunolly o por Moliagul, recordad no solo la cifra, ni el peso, sino las manos que cavaron y el silencio que precede a un hallazgo así. Pensad en el mango del pico que se partió,
en la palanca que hizo de catapulta, y en la expresión de quienes asistieron al momento. Es un relato que merece ser contado, rememorado y celebrado.